se integran el presidium. Maestro Ulises Flores Sánchez, oficial administrativo en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21º Circuito con sede en Acapulco, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Acapulco y autor del libro. Licenciado Rodrigo Juárez Ortiz, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración en Guerrero, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Acapulco y comentarista del libro. Maestro Esteban Pedro López Flores, magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero y comentarista del libro. Maestra María de Lourdes Garduño Rebolledo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco, ministro Alberto Vázquez del Mercado. Maestra Sonia Angélica Choy García, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Acapulco. Asimismo, contamos y agradecemos su presencia al maestro Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco. Para dar inicio a esta presentación, cedo el uso de la palabra al maestro Mario Mendoza Castañeda, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su Universidad Americana de Acapulco. Yo también soy el moderador de la mesa, o sea que ahorita estoy en el papel de bienvenida, no entendí, pero ahorita les doy la bienvenida ya también. La verdad es que es un gusto tenerlos aquí, en esta fiesta cultural académica, en donde vamos a conocer un poquito de nuestras raíces, de nuestra historia. No es un tema especializado para los abogados, quiero comentar, porque a veces los abogados decimos, bueno, este es nuestro fuerte. Sí, por supuesto hay temas muy importantes, pero recordemos que los preceptos constitucionales rigen, por supuesto, la vida de todos los ciudadanos que vivimos en un país. Entonces, por supuesto que este es un tema general que nos debe de interesar a todos. En las constituciones se establecen las reglas generales de convivencia y de organización, por supuesto, de una nación. Entonces, este es un tema para todos, bienvenidos. Créanme que vamos a disfrutar mucho. Dicen que quien no conoce la historia, quien no conoce su historia, pues corre el grande riesgo de cometer los mismos errores. Y esta no es solamente una historia que nos toca a todos vivir como mexicanos, sino que también esta historia es la que nos formó y nos sigue dando vida actualmente. Ya lo vamos a ver en los comentarios de nuestros presentadores. La verdad es un honor tener al maestro Ulises Flores, autor de este libro, con nosotros, porque él y su familia han significado una tradición para esta institución educativa. Pero él y su familia han significado una tradición para los abogados en Guerrero. Y finalmente él está aquí defendiendo la trinchera guerrerense, siguiendo la tradición familiar de estudiar y de tratar de ser mejor y de tratar de aportar algo a sus semejantes, y qué mejor que un libro. Bienvenidos todos, ojalá y disfrutemos muchísimo esta jornada cultural. Y simplemente haría un último comentario que no tiene que ver ya directamente con la presentación del libro. Ese sonido tan distorsionado que escuchamos, la bocina con un video tan bonito y una canción tan bonita, no es intencional, pero quiero decirles que lo pusimos porque ya vamos a tener la oportunidad que en 15 días este recinto va a tener un nuevo sistema de luz, un nuevo sistema de sonido, de grabación, y un nuevo sistema sobre todo de aire acondicionado. Entonces, lo cual estamos muy contentos. Aprovecho que la bocina sonó mal para vender este comercial. La realidad es que esto se debe a un apoyo presupuestal del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2014. Salimos en el presupuesto de la Federación del 2014 gracias al apoyo e intervención de un diputado guerrerense que es Manuel Añorbe,
que no importando del color de su partido, ni del color de esta institución, simplemente en beneficio de una institución acapulqueña que tiene una visión social, nos consiguió estos recursos, los logramos ya acceder a ellos por parte de Conacultes para apoyos culturales. Este es un evento cultural académico. Y bueno, en este recinto, solamente uno de los recintos beneficiados, vuelvo a repetir, aquí vamos a tener ya un diferente sistema para videoconferencias, vamos a poder tener cursos de educación a distancia y otras cosas adicionales que nos va a servir mucho a todos los guerrerenses. Vamos a tener un nuevo sistema, vuelvo a decir, de luz, de sonido, de video y sobre todo de aire acondicionado, que reforzará este que difícilmente ya se da abasto cuando tenemos un salón tan bonito, lleno de tanta gente y con mucho calor humano. Bienvenidos a todos, que tengan una excelente jornada. Gracias. Perdón, me traje el micrófono porque si no ahorita me van a presentar otra vez, voy a decir, ahora va a moderar la mesa el rector, entonces ya me van a echar a la siguiente. Gracias a todos nuevamente por venir. Bueno, pues tenemos el gusto de presentar la obra de la Constitución de Apatzingán de 1814. Lo primero que tenemos que celebrar, como verán por la fecha de su emisión, es que esta Constitución está cumpliendo 200 años. Apenas 200 años. Sin embargo, vamos a ver cómo nuestros comentaristas y el autor nos va a ilustrar. Sigue siendo parte fundamental y tiene cosas vigentes que está rigiendo. Y dicen que a veces hay que conocer el sentido de por qué se dicen las cosas, también hay que conocer el sentido de por qué se escriben las cosas, ¿no? Habría que conocer en el medio en donde se ubicaban estos personajes, y eso tengo especialistas aquí en la materia, no veo a nuestro Rodrigo Juárez, pero hay que ubicar muy bien dónde estaban situadas estas personas, por qué escribieron y por qué dijeron estos elementos y escribieron estos principios constitucionales, para poder entender efectivamente, pero vuelvo a repetir, hoy vigentes, en estos 200 años de su emisión. Vamos a proceder a la presentación, a dar la palabra a los comentaristas. Vamos a empezar, si fuera tan amable, por el doctor Esteban Pedro López Flores, que si me permiten le paso el micrófono y voy a leer, voy a dar una muy breve semblanza de ellos, simplemente para saber y conocer a los personajes que nos están tratando de compartir sus conocimientos. El doctor Esteban Pedro López Flores nació aquí en Guerrero, es guerrerense, hoy lo que sería Juchitán, lo cual nos da un orgullo. Él estudió licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Penal, quisiera en el Instituto de Administración Pública del Estado de Guerrero. También tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que orgullosamente hizo en esta Universidad Americana de Acapulco. Y finalmente es doctorante en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, que también se imparte en estas instalaciones de la Americana Acapulco por el Instituto Internacional de Derecho. Él tiene una carrera muy amplia judicial de 1900, y esto y lo de la Constitución, no por otra cosa. Se ve más joven, pero no. De 1985 a 1990, secretario de Acuerdos de Juzgado, como proyectista de sala. Del año del 90 al 2003, juez de primera instancia en el estado de Guerrero. Y del año del 2003 a la fecha, ocupa la magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito actualmente a la Sala Familiar, con sede en la ciudad de Chilpancingo. También de 1996 a la fecha, se ha desempeñado en la cátedra, orgullosamente, en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Acapulco. Agradecemos enormemente, profesor, que esté con nosotros. El mérito de su colaboración y participación es que él también fue maestro de nuestro autor del libro. O sea que finalmente va a tener
todo el conocimiento y toda la posibilidad de decirnos las virtudes y no virtudes de esta obra, lo cual lo vamos a agradecer. Creemos que es una gran aportación para todos nosotros. Bienvenido, doctora, esta es su casa. Tiene la palabra. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos los asistentes a este evento cultural de la presentación del libro del maestro Ulises Flores Sánchez. La verdad, agradezco la oportunidad que me haya distinguido el autor del libro para comentar en este acto tan importante, con la asistencia de gente importante, estudiantes, abogados y funcionarios, ¿no?, de los gobiernos estatales que veo aquí presentes. Y bueno, pues ¿qué me toca decir a mí, no? Yo creo que esta obra que escribe el maestro Ulises Flores Sánchez, que se refiere precisamente a la Constitución de Apatzingán de 1814, pues es una obra importante, ¿no? Y la verdad, por los antecedentes que yo tengo, el autor de este libro, este tema no es reciente, o sea, no lo empezó a trabajar, a investigar ahora, ¿no? Yo recuerdo en el año 2003, el maestro Ulises Sánchez precisamente presentó su tesis en esta Universidad Americana de Acapulco, referente precisamente a esta Constitución, y lo que se preguntaba precisamente era lo mismo, ¿no? Determinar si verdaderamente este decreto, que se llamaba Decreto de Apatzingán, reunía las características o calificaba como una verdadera Constitución. Yo me acuerdo porque yo tuve la oportunidad de ser director de esa tesis, con la cual se tituló el hoy maestro Ulises y autor del libro, a quien conozco como alumno. Fue un hombre dedicado, responsable, brillante, siempre atento con sus trabajos y bueno, 100% de asistencia. Entonces, pues la verdad me siento honrado con esta distinción y qué bueno que estoy aquí para expresarle lo que pueda decirle, ¿no? Porque a veces uno quisiera decir más, pero a veces no se puede, ¿no? Entonces, no se puede porque no tiene a veces uno las palabras suficientes. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo. Como le digo, Ulises desde el año 2003, que presentó su tesis precisamente sobre la Constitución de Apatzingán, haciéndose la interrogante de si este documento histórico-jurídico verdaderamente reunía las características de una Constitución. Sin embargo, yo advierto que de su tesis de aquel tiempo ahora, qué bueno que ha escrito ahora, ha mejorado ese trabajo del año 2003 a la fecha. Y bueno, pues ahora ya tiene un libro, ¿no? Y un libro muy interesante, muy importante. Este libro yo creo que es útil para los estudiantes de preparatoria, para los estudiantes de Derecho, yo creo que para diversas carreras de historia inclusive, ¿verdad? Porque se trata de un documento histórico, jurídico, precisamente relacionado con el derecho constitucional. Aquí, Ulises, precisamente en este libro tan importante y verdaderamente él recurre a las fuentes doctrinarias donde él obtiene información, y precisamente se trata de autores muy importantes, o sea, solamente por señalar algunos, ¿no? Como Miguel Carbonell, Héctor Fixamudio, él habla de Juan Jacobo Rousseau en este libro, de Montesquieu relacionado con la división de poderes. O sea, verdaderamente la fuente consultada y de la que se apoya el autor del libro es muy importante, es de primer nivel. Entonces, viendo su obra, lo que era el objetivo que se plantea aquí, como yo les decía hace rato, es ese cuestionamiento, ¿no? Él había venido leyendo algunas obras históricas, jurídicas, donde se decía que esta Constitución de Apatzingán no reunía las características de una Constitución, conforme a la teoría del derecho constitucional moderno. Entonces a él le trae esta inquietud, ¿verdad?, por investigar precisamente si es cierto, ¿no? Entonces él inicia esta investigación, y no tan solo la investigación, sino analiza la parte jurídica referente precisamente a los hechos históricos que dieron motivo a la creación de esta importante obra, como es precisamente el movimiento de independencia, ¿no? Y aquí él analiza precisamente el papel que juega José María Morelos y Pavón, que es el alma
es el alma de esta obra precisamente en la cuestión histórica de esta Constitución de Apatzingán de 1818. También analiza los factores políticos, sociales y económicos que influyeron precisamente para la creación, ¿no? El movimiento insurgente que culmina precisamente con la independencia de México. Él hace el estudio y concluye precisamente él señala cuáles son estos aspectos que, de acuerdo a la teoría moderna del derecho constitucional, le dan el aspecto de una constitución, ¿no? Y estas notas, que precisamente voy a señalar algunos datos, pues son obtenidos de su libro, ¿verdad? Y esos elementos son haber tenido alguna vigencia, aunque sea temporal. Él analiza precisamente este documento histórico-jurídico si verdaderamente tuvo vigencia, aunque sea temporal. Él concluye que sí la tuvo, ¿verdad? Hace el estudio, que haya regido en parte en el territorio mexicano. También dice él, analiza estos temas precisamente diciendo que este documento histórico-jurídico tuvo vigencia en el territorio de México. Otro requisito, haber significado un rompimiento brusco con el pasado, en lo que respecta a la forma de gobierno. Otro elemento, el aportar algo nuevo en el ámbito constitucional, por ejemplo, establecer el estatus jurídico de los ciudadanos frente al poder, reglamentar los derechos fundamentales, contener el principio de división de poderes. Aquí vamos a encontrar, él trata precisamente el principio de división de poderes de Montesquieu, se refiere precisamente que esta Constitución pues hace la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Otro requisito que también analiza, aunque de manera rudimentaria, los mecanismos necesarios para preservar y garantizar los derechos fundamentales del gobernado, es decir, el control de constitucionalidad derivado del principio constitucional. Él analiza precisamente en esta valoración de la vigencia de la norma, y él hace el estudio precisamente si esta Constitución de Apatzingán tiene el control de constitucionalidad. Él hace el estudio de que se trata de un control rudimentario. Sin embargo, hay algunos artículos que sí dan precisamente en algunos anteproyectos de ley, sin embargo no por los tribunales, no por órganos jurisdiccionales, sino por órganos políticos, ¿no? Donde se puede precisamente combatir una ley que sea contraria a los lineamientos constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución él analiza precisamente como un sistema de unidad en torno al cual giran todas las normas, tanto las normas legales como reglamentarias, ¿no? Entonces, en este principio de constitucionalidad que maneja el maestro Ulises en su libro, y donde precisamente basados en un autor donde dice todo por abajo de la Constitución y nada por encima de ella. Entonces, el maestro Ulises va haciendo estos puntos que yo les acabo de mencionar, y él concluye precisamente en base en autores de renombrado prestigio de que sí se reúnen estas características para que este documento jurídico y histórico pues precisamente tiene el carácter de constitución y que va a regir la vida de todos los mexicanos. Otro punto que a mí lo noto de mucha importancia es precisamente el capítulo 4 de la obra, denominado La protección del valor normativo de la Constitución de 1814. Él precisamente, como yo les decía, ahí analiza la supremacía constitucional y, bueno, pues lo somete a parámetros altos, ¿no? Precisamente, él cita aquí al doctor Miguel Carbonell, y él dice precisamente cuándo debe considerarse que una Constitución tiene esa supremacía, ¿no? Y solamente por citar algunos elementos que el maestro Ulises analiza en su libro, es precisamente que el documento debe crear los poderes públicos del Estado, ¿no? Debe delimitar sus funciones positivas y negativas, debe recoger los procedimientos de creación de normas, debe reconocer los derechos fundamentales de los habitantes del Estado, en este caso, como es la parte dogmática de la Constitución, que se refiere precisamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos,
y la otra parte orgánica que se refiere precisamente a las funciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, e incorpora los valores esenciales o superiores de la comunidad que nos rige. Entonces, el maestro Ulises en este libro, la verdad que es muy claro, muy ameno. Yo lo leí muy rápido y en síntesis pues le entendí prácticamente de qué se trata. Yo creo que es recomendable, yo creo para todos, para los estudiantes, para los investigadores en derecho. El maestro Ulises, independientemente de que no hace un estudio completo de control de constitucionalidad, sin embargo hace aquí unas referencias en cuanto al juicio de amparo, ¿verdad?, como un mecanismo de control de la Constitución en México, que claro, no estaba vigente en aquel tiempo, no operaba, pero sí lo señala, ¿no? Y ahora pues tenemos como la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pero él señala que esta ley también tiene esos controles de constitucionalidad, aunque sea rudimentarios, ¿no? Entonces, yo la verdad concluye el maestro Ulises, y me parece, yo comparto su opinión, en el sentido de que esa Constitución de Apatzingán de 1814 reúne las características de una constitución. Y bueno, pues ustedes lo constatarán cuando obtengan este libro y lo lean. La verdad es muy interesante, muy ameno, y como lo dijo el que está moderando en este evento, ¿verdad?, pues tiene muchas cuestiones históricas, ¿no?, principalmente todo lo relativo al movimiento insurgente y a la etapa de independencia. Yo sí veo muy importante esta obra, y pues felicito al autor del libro, al maestro Ulises Flores Sánchez, y espero que no sea este libro, que siga escribiendo muchos más, ¿no? Gracias a todos por haberme escuchado. Muy amable, maestro, por su participación. Creo que técnicamente, como vemos, tiene esta obra muchas aportaciones, y otras, como bien lo dice el comentarista, el maestro, hay temas que se refiere como a la defensa o garantías que establece la ley, que nomás las toca de alguna forma, pero que precisamente invitan seguramente al autor del libro ya que nos dio una probadita a estos temas, precisamente profundizarnos, y seguramente será motivo, por supuesto, de otra obra. Creo que parte de esta intención, y parte de que cuando uno escribe una obra jurídica, es que no hay obra completa, siempre se tiene que actualizar, siempre se tiene que estar mejorando. Entonces, finalmente creo esto nos da el ánimo de que pronto podríamos tener a lo mejor una segunda obra vinculada precisamente con estos apartados, y que se vinculan directamente con los preceptos constitucionales y las garantías, por supuesto. Ahora bien, vamos a pedirle al doctor Rodrigo Juárez Ortiz, que también me permitirá hacer algunas referencias, nos haga sus comentarios. Él es licenciado, tiene maestría y doctorado en Derecho por la máxima casa de estudios por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha impartido diferentes conferencias y cursos, tanto a nivel estatal, nacional como internacional. También se ha destacado como periodista y escritor y poeta, por supuesto, para aquellos que no lo saben. Y si no, lo veremos en su exposición, porque realmente el profesor Juárez, de los comentarios y a veces que hace, siempre les transmite un sentido humano que hace una poesía de ellos, ¿no? Entonces creo que es un valor agregado que tenemos de él. Por supuesto, estamos muy orgullosos de que pertenezca a la planta docente de esta institución. Nosotros prácticamente nacemos con académicos que sustancialmente han venido desarrollando lo que hoy nos dan la presencia en Acapulco, ¿no?, que son sus egresados. Ellos son los que históricamente se han integrado y han avanzado con esta institución a la mano, lo cual también es un orgullo el tenerlo dentro de nuestra planta docente. Dentro de algunas actividades que ha hecho, por supuesto, él pertenece y ha sido miembro de los colegios y barras profesionales de la materia, como la barra de Acapulco, como el Colegio de Abogados y como la Federación Nacional de Colegios de Abogados, entre otras.
También él ha participado y ha tenido algunas actividades dentro de la administración pública, que es raro para los que lo conocemos, siempre lo vemos con esta cara de representante social. Sin embargo, la verdad es que él tiene una faceta también importante como servidor público. Él fue subdirector en varias posiciones en el ISSSTE, en una dependencia federal, fue subsecretario de Planeación en la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero, también fue consejero electoral, propietario del Consejo Distrital número 10 del Estado de Guerrero. También se desempeñó como subdelegado y delegado del Instituto Nacional de Migración, y seguramente hizo muy bien este trabajo porque actualmente lo invitaron y es presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Guerrero. Nos da mucho gusto el que esté con nosotros y que pueda comentarnos esta obra, en donde él se ha caracterizado por ser un especialista en el tema. Hemos tenido oportunidad de presentar algunos libros vinculados con esto desde el año pasado, relacionado con el primer Congreso de Anáhuac. El mes pasado hablamos de los constituyentes de Apatzingán, y la verdad es que el doctor Juárez siempre ha tenido la experiencia, el conocimiento y la capacidad para manejar muy bien estos temas, o sea que seguramente nos va a enriquecer muchísimo su punto de vista. Gracias por estar con nosotros, doctor. Maestro, muchas gracias. Qué compromiso. Bien, en la forma en que lo planteó me parece que no está errado. La verdad es que me siento realmente muy honrado de haber sido invitado por el maestro Ulises Flores Sánchez a hacer la presentación de su libro, habida cuenta de que pues es un honor que yo creo inmerecido. Sin embargo, no puedo dejar de agradecérselo, y dijéramos coloquialmente así en mi pueblo, me siento como lechuga desamarrada, ¿no? Sin embargo, no puedo omitir tampoco el decir que es una satisfacción y un orgullo que tanto él en su esfuerzo con esta escuela, en donde el señor rector ha manifestado que llevo mucho tiempo. De hecho, soy el decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, ¿no? Así es de que han pasado muchas generaciones de alumnos, y lo satisfactorio es que cuando uno encuentra que hay respuesta al estímulo de un docente, uno se siente realmente gratificado en beneficio de ese alumno, porque eso lo enriquece, y uno siente que el esfuerzo se aprovechó y siente que el esfuerzo está rindiendo resultados, está rindiendo frutos. Y en ese sentido me congratulo también porque el maestro Ulises Flores Sánchez pertenece a una dinastía de abogados que realmente todos sus hermanos también fueron mis alumnos, Aquiles y Francisco David y Ana Ley, etcétera. Entonces, bueno, quiten el etcétera. Y en ese sentido, sí son muchachos muy estudiosos, profesionistas muy exitosos, y casi todos ellos han hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación, lo cual implica un área de la actividad jurisdiccional muy interesante. Sobre todo es que lo menos corrupto que hay en este país, no nos chupemos el dedo, y en ese sentido la verdad es que tienen un sentido del estudio, de la responsabilidad y de la objetividad que es envidiable, y nos da orgullo haber sido su profesor. Es que, una vez más, muchas gracias, maestro, por la invitación. Y entrando propiamente al tema, ya ustedes escucharon, algunos de ustedes, nuestros comentarios sobre el entorno en que se creó este decreto constitucional, y las personas que participaron, las características que tuvieron, lo que tuvieron que luchar. Y en ese sentido, realmente el maestro Flores hace un estudio serio
de este documento, porque tradicionalmente se ha considerado a la llamada Constitución de Apatzingán, que no fue sino el decreto constitucional de la América Mexicana. Morelos todavía lo llamó América Septentrional en Chilpancingo. Sin embargo, aquí ya tiene una definición más cercana a lo que actualmente somos. Estábamos sentando los pródromos de la nacionalidad mexicana después de 300 años de dominación española. Y en ese sentido se crea toda una lucha, una revolución, una guerra de independencia que debe de tener o que culminar en un documento que implica la decisión jurídico-política de un pueblo para tener su propia constitución. Y en ese sentido nace el decreto constitucional de la América Mexicana. Pero no nace así solito, ya tenía antecedentes. Los antecedentes de Rayón, los antecedentes de Chilpancingo, los 23 sentimientos de la nación, del Ínclito, y uno de los personajes más extraordinarios de la historia de nuestro país. De toda suerte que se hace una conjunción de estas ideas, de estos conceptos, enriquecida también por las ideas de Locke, de Montesquieu, de muchos revolucionarios de la época de la Ilustración, en Francia, que pudo influir en movimientos sociales posteriores, y que a nosotros nos da los elementos para poder constituir. Fíjense bien qué interesante, en un momento de lucha, de guerra, de persecución, de andar a salto de mata, de no tener un lugar fijo donde estar, de ir ganando batallas, perdiendo algunas, ganando otras, dentro de todo eso se concibió por parte de estas personas, nuestros constituyentes, en relación con lo de Apatzingán, la idea de crear ese documento. Se constituyeron en Chilpancingo y finalmente la corretiza los llevó hasta Michoacán, de toda suerte que pudo. Para Morelos lo más importante era el Congreso, más que el Poder Ejecutivo, que en este caso de esta Constitución se manifestó en una forma tripartita, en una forma colegiada, porque lo más importante no era el Ejecutivo, sino lo más importante era el Legislativo, el Congreso, y sobre él dio todo su esfuerzo para cuidarlo y protegerlo y llevarlo hasta Apatzingán. Ahora bien, no es un estudio historiográfico el que hace el maestro Flores Sánchez, no necesariamente. Tiene una bibliografía muy abundante, a pesar de que esta Constitución no tiene la difusión ni el conocimiento por parte de los estudiantes y estudiosos del derecho de una penetración más clara. Todos los tratadistas, bueno, la mayoría de los tratadistas, los constitucionalistas ortodoxos, parten del principio de que la primera Constitución de México fue la de 1824, una constitución federalista, etc. Pero en realidad el estudio, la importancia, la relevancia, la trascendencia de este libro del maestro Flores Sánchez estriba en que precisamente nos dice que sí existían y sí existen los elementos, de acuerdo con la doctrina constitucional actual, que puede hacer que ese decreto constitucional sea una constitución. Por modestia, dijeron en aquel entonces que le llamaban decreto constitucional y no constitución, pero en realidad era porque tenían la idea de que fuera promulgada posteriormente con todas las de la ley. Se aduce también en contra de esta Constitución que no fue relevante nada más sino desde el punto de vista histórico, pero no desde el punto de vista jurídico-político, habida cuenta de que no era ni fue vigente en el territorio nacional. Pero el maestro Flores Sánchez demuestra con creces que efectivamente esta Constitución sí fue vigente durante la Guerra de Independencia y además en una parte importante del territorio nacional, que era todo el sitio, todos los lugares donde los ejércitos insurgentes tenían supremacía. En ese sentido, hay muchas leyes, muchos decretos, muchos actos jurisdiccionales de personas, de situaciones jurídicas concretas que fueron regidos por la Constitución de 1814.
Qué ironía, fíjense bien, que esta Constitución dio a luz, nació a la vida un 22 de octubre de 1814. Y ese día Morelos estaba fascinado, encantado, a grado tal que exclamó: "Este es el día más feliz de mi vida". Qué ironía que un año después, ¿no? El 22 de diciembre de 1815, un año y pico después, en San Cristóbal de Ecatepec, lo fusilaron como consecuencia del juicio que hicieron el virreinato, y sobre todo esa cosa siniestra que se llamó Tribunal del Santo Oficio, o sea, la Santa Inquisición. En ese sentido, realmente fue dramático que nada más tuvo esa vida Morelos para disfrutar, entre comillas, de la obra que significó la Constitución. Ahora bien, ¿qué es lo relevante, qué es lo importante, además de toda la abundancia bibliográfica de este libro, que por ser abundante finalmente no es un ladrillo así impresionante, es solamente una sinopsis, una síntesis más bien, no sinopsis, una síntesis de todo este documento, porque analiza el documento y lo comenta en cada una de sus facetas para tratar de demostrar objetivamente un hecho, que sí fue Constitución y que sí contenía todos los elementos que se requieren de acuerdo con las técnicas modernas del constitucionalismo, todos esos elementos para hacer una Constitución. Simplemente apunto dos cosas. Una, el maestro Flores Sánchez habla de que hay autores que nos mencionan que pensaron en un modo de ser, los constituyentes, en el cual la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Si ustedes se dan cuenta, es el contenido de las famosas garantías individuales, de la parte dogmática de nuestra Constitución actual vigente. Es decir, todos sabemos que son las garantías individuales, o sea, los derechos fundamentales, y la parte orgánica que habla de cómo está estructurado el ejercicio del poder. ¿Y cuáles son esas garantías? Pues las garantías de libertad, las garantías de legalidad, las garantías de seguridad jurídica y las garantías de propiedad. O sea, tienen todos estos elementos que tiene actualmente una Constitución. Y en segundo término, como comentario, el maestro Flores Sánchez nos habla de que durante el documento normativo redactado en Michoacán sí cuenta con los suficientes aspectos que maneja la teoría constitucional para estimarla como una constitución. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, haber tenido alguna vigencia, aunque sea temporal. Sí fue vigente, sí se aplicó, y aunque fue por poco tiempo, finalmente todo el territorio dominado por los insurgentes tuvo vigencia, un requisito importante. 2, que haya regido en todo o parte del territorio mexicano, sí fue el caso. 3, haber significado un rompimiento brusco con el pasado en lo que respecta a la forma de gobierno. Era un gobierno virreinal el que teníamos y se constituyó en una república de cierto corte centralista, pero hubiera sido absurdo en ese momento hablar de federalismo cuando que existía el temor de que cada estado, si fuera federado, se fuera cada quien por su lado y se desintegraría la nación. De ahí que no era totalmente imposible pensar en una situación centralista, pero desde luego era una república y además democrática, donde un elemento fundamental era la soberanía, la capacidad del pueblo para ejercer su voluntad política. A ver, el aportar algo nuevo, distinto en el ámbito constitucional, verbo y gracia, establecer el estatus jurídico de los ciudadanos frente al poder, al reglamentar sus derechos fundamentales, contener el principio de división del poder
y prever, aunque de manera rudimentaria, los mecanismos necesarios para preservar y garantizar los derechos fundamentales del gobernado, es decir, el control de constitucionalidad derivado del principio de la supremacía constitucional. Sabemos que la Constitución es la máxima ley de un país, y esa supremacía constitucional se tiene que abordar en los instrumentos jurídicos para poder operar con él. En ese sentido, yo encuentro lo valioso, además de la bibliografía, además del tratamiento histórico que presenta el libro, además de la estructura que tiene esta Constitución, un detalle muy importante es la pureza metódica, es la honradez intelectual. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien escribe, este es un hijo del licenciado, del maestro Ulises Flores Sánchez, es su hijo intelectual, y en ese sentido él pues ya tuvo los problemas del parto de su mente, en el sentido de tener la preocupación si sale, si no sale, si se publica o si no. Ya salió, aquí está. Entonces ahorita estamos, digamos, en su bautizo, lo estamos presentando en sociedad. Lamento que no haya nubes de hielo seco y todo, pero finalmente sí, es una presentación. Y la presentación no consiste precisamente porque tanto el prólogo del maestro Mario Melgar, que está excelente, y del el doctor David Cienfuegos, perdón, son estupendos. La presentación de él y el prólogo del primero son excelentes. Ya está dicho todo, ya no queda nada por decir. Sin embargo, sí se me ocurre hacer un comentario breve en relación con la pureza metódica y la responsabilidad intelectual del autor. ¿En qué sentido? En que si bien es cierto, en todo lo que hacemos nosotros, pensamos, sentimos y queremos, le impregnamos parte de nuestra ideología, no por ello él envenena con ideología a su trabajo, sino con base en una real pureza metódica, se atiene a lo que significa el conocimiento científico, partiendo del principio de que conocer es crear, no reproducir, y en ese sentido no se va con la finta, y sabemos que al derecho no se le atiende como una ciencia convencional, como las ciencias naturales de fundamento matemático. El derecho es un orden coactivo de la conducta, sí, es un conjunto de normas nada más. ¿Me explico? Entonces, este conjunto de normas son coactivas, se aplican obligatoriamente y rigen la conducta de los seres humanos. Eso es el derecho. Entonces hay gente que se quiebra la cabeza y trata de hacerle cosas raras. El maestro Ulises Flores Sánchez se concreta con esa pureza metódica a determinar objetivamente, entendiendo por objetividad todo aquello que tiene necesidad racional y exigibilidad universal, es decir, que sea producto del pensamiento y que sea lo mismo aquí en China, nada más, sin subjetividades ni vaciladas. Es en este sentido que la pureza metódica que él aplica al estudio y al planteamiento de la Constitución de Apatzingán, a pesar de que reconoce, bueno, al revés, a pesar de que dice que la Constitución de Cádiz no, porque era de los españoles y todo, sí de alguna manera encontramos que los diputados que fueron de América a Cádiz, en España, para crear la Constitución gaditana, realmente impusieron una serie de principios y de elementos que fueron tomados en cuenta en la Constitución de Cádiz, y que finalmente cuando llega a América realmente también toman en cuenta nuestros constitucionalistas, nuestros próceres, esos elementos que ya venían de la Constitución de Cádiz. Entonces sí, también de una manera, ya dijimos, los lineamientos constitucionales de Rayón, la Constitución gaditana, no recuerdo ahorita el nombre de otro de los constituyentes, que no era Quintana Roo, era otro quien aportó, María Bustamante, sí. Ellos hicieron realmente los antecedentes de esta Constitución. En ese sentido, la pureza metódica consiste en ver objetivamente
y analizar objetivamente el documento. Y así le encontró que existe una parte dogmática y una parte orgánica, los elementos de los derechos fundamentales. Y hay un detalle muy interesante, el artículo primero, por ejemplo, que nos dice que la única religión aceptada es la católica, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, bla, bla. En ese sentido alguien diría, oigan, pero ¿por qué? Visto en la óptica del siglo XXI, uno diría es un retroceso. No hay que olvidar que la mayoría de los constituyentes eran canonistas. Ellos habían estudiado en la clerecía. Eran gente muy brillante, muy inteligente y muy sabia. Sin embargo, en aquel entonces o se era militar, o se era político, o se era eclesiástico. Nada más. Y en ese sentido, ellos sí tuvieron esa oportunidad de con sus luces hacer este documento. Pero la idea de que la Constitución gaditana haya influido fue una parte importante. Y la otra era en el sentido, se me fue la idea de esto, porque mencioné a los autores de esto, e iba para... La influencia que tuvo. Sí, pero eso ya lo comenté, bueno, no importa. Lo que sí importa es que estaba hablando de la pureza metódica. Ve objetivamente el documento, lo analiza la Iglesia Católica. Entonces, no era descabellado el pensar que ellos tuvieran esa idea de que tuvieran una religión única, porque si hubiera sido descabellado el pensar que hubiera libertad religiosa en ese momento. Acuérdense ustedes que acababan de pasar 300 años de dominación española, donde la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana había ejercido influencia impresionante. No era posible decir, ahora estamos a ver libertad religiosa. Hubiera sido un contrasentido. De ahí que hayan puesto en el artículo primero de esta Constitución la posibilidad, la exigencia de que solamente fuera esa la única religión. Entonces, estos análisis que depuran realmente, en mi opinión, el documento y que nos habla de la pureza metódica del maestro Flores Sánchez, lo podemos extender a todo el documento y no quiero cansarlos con analizar todos y cada uno de ellos. Sin embargo, solamente lo siento como la puntita nada más para que ustedes se interesen y tengan la posibilidad de acceder a este libro, porque además de Historia de México, que ya sabemos que la historia de México no es otra más que la historia de sus constituciones, o si lo quieren ver al revés, la historia de nuestras constituciones no es otra que la historia de México, y en ese sentido ilustrarse, pero básicamente sobre el documento constitucional, los elementos que aporta, con los que enriquece la vida constitucional de México, y de ahí se siguen todos los demás. De ahí pues que mis felicitaciones al maestro Flores Sánchez y mi invitación a ustedes para que adquieran este libro y lo disfruten a plenitud como yo lo disfruté. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Juárez, por su excelente exposición. Como les dije, es un repaso realmente de lo que es nuestra historia y de lo que ha sido la evolución de estos principios constitucionales que finalmente llegan a conformar esta constitución. Y bueno, algo que nos está aportando y que hizo notar fundamentalmente el maestro Juárez es la aportación que hubo sobre los derechos humanos. Es algo muy importante sobre esta constitución. No quiere decir que no hubiera algunas bases, ¿no? Recordemos los elementos constitucionales de Rayón, ya se establecían algunos elementos, no muy significativos, pero sí había elementos importantes que tenían que ver con la protección de los derechos humanos, más allá todavía en los sentimientos de la nación de Morelos, en donde retoma ya temas importantes de la independencia, de la igualdad, de la no esclavitud y otros elementos adicionales. No me meto al tema porque después no les dejo hablar a mis compañeros. Pero finalmente en esta Constitución, como bien lo dice el doctor Rodrigo Juárez, realmente los derechos fundamentales, los derechos de protección de los derechos humanos, toman un cauce específico. Prácticamente en todos los capítulos de la Constitución hay elementos
de protección a los derechos humanos, sin menoscabo que hay capítulos específicos que lo refieren. Ahora bien, le daremos la palabra al maestro Victoriano Sánchez Carvajal, quien es subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Él viene en representación del doctor David Cienfuegos Salgado, quien nos preparó un texto. Voy a dar alguna referencia del doctor David Cienfuegos Salgado. Él nos preparó un texto para esta reunión. Él estaba programado y todavía confirmado y que nos acompañaría. Sin embargo, bueno, pues sabemos la recién designación que tuvo a su cargo como secretario general de Gobierno, y la última llamada que recibimos fue que desgraciadamente por estar en alguna reunión con esta policía comunitaria, que no lo permitía precisamente dejar esta mesa de trabajo, y que le pediría al maestro Victoriano Sánchez, amigo de esta institución por supuesto, el que viniera y nos expusiera el texto que al efecto hubiera que preparado el doctor David Cienfuegos. El doctor David Cienfuegos, él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Él hizo un diplomado de estudios avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Se ha desempeñado como investigador y profesor en instituciones como la UNAM, en la Universidad de los Estados de Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Guerrero. También fue secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Federal Electoral y como secretario técnico del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Él es miembro fundador de la Fundación Académica Guerrerense, director general del Colegio de Guerrero y miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso del Estado. También es miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios de Derecho Estatal y Municipal de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro invitado de esta institución educativa. La realidad es que felicitamos a nuestro maestro y amigo, el doctor David Cienfuegos, y le deseamos éxito en esta difícil tarea, en donde todos los que estamos aquí y todos los que estamos en Acapulco, en Guerrero y en México, tenemos una esperanza de que pronto se solucione un problema social y económico que nos agravia y que nos afecta a todos los guerrerenses. Enhorabuena. Le cedemos la palabra al maestro Victoriano Sánchez, si fuera tan amable. Sí, muchas gracias. Su participación. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco infinitamente el uso de la palabra que se me concede. Básicamente es para expresar la más sentida disculpa de parte del doctor David Cienfuegos Salgado, secretario general de Gobierno. Quiero expresar a todas y todos, a ustedes distinguidos integrantes del Presidium, al autor del libro, el maestro Ulises Flores Sánchez, y bueno, al maestro Mario Mendoza Castañeda, que me expresó su preocupación, ya que él ya venía en carretera, ya había enfilado el puerto de Acapulco. A las 4:45 salimos de una reunión ahí de la oficina del señor gobernador, en uno de los auditorios que hay a un costado, con Bruno Plácido del Centro de Organizaciones Sociales. Realmente el gobernador Rogelio Ortega está encaminado pues a tratar de resolver los problemas, y el doctor David Cienfuegos pues igual enfiló hacia este puerto, y bueno, me pidió a mí de favor, ya haciendo las 5:20, que le representara, ya que lo regresaron. Efectivamente hay una reunión en este momento con uno de los grupos de la CRAC que representa Eliseo Villar y toda la gente que va con él, ¿sí? Y se está tratando pues de solucionar problemas que ustedes han sido testigos a través de medios de comunicación. De pronto incendian parte de la Costa Chica de Guerrero. Entonces, en este orden, en esta tesitura, yo me disculpo ampliamente con todos y cada uno de ustedes. No fue posible, debido a los tiempos apresurados, que el doctor David Cienfuegos me hiciera entrega de su trabajo, y la verdad pues mentiría si yo expresara otra situación. Por tanto, ruego a ustedes me disculpen. Esa fue la cuestión. Me pidió de favor que sí estuviera presente
en su representación en mi carácter de subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y bueno, expresar su pleno compromiso con el Estado de Guerrero, en el sentido de que va a brindar y hacer todo lo que se encuentre en sus manos para que los graves problemas que se han originado con el transcurso pues, de los años se solucionen, y sobre todo su amor infinito a la academia y al derecho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo les diría que, como se refirió, el libro va a estar aquí a la venta. Es de la editorial, pues que hoy por día es la que representa más fortaleza en la materia de derecho, que es Editorial Porrúa, ya que es una editorial que emite libros de diferentes calces y que permite estar al alcance económico pues de todos. Creo que esa es la gran virtud de esta editorial, y que le da cuenta y les da espacio a los investigadores sobre la materia. Entonces, este libro de la Constitución de Apatzingán de 1814 fue editado por Editorial Porrúa, y lo tenemos aquí a la venta el día de hoy estará a 160 pesos, y incluida la firma, por supuesto, del autor, o sea que no desperdiciemos esta oportunidad, por supuesto, sobre todo el de la firma. Quiero comentar que en este libro, como bien se refirió, viene una presentación del doctor David Cienfuegos. Esta presentación la titula Los primeros balbuceos constitucionales de una nueva nación. En este libro, efectivamente, como se ha referido, se establece que, bueno, que encontramos los elementos constitucionales que nos permiten sentar las vidas de este país. Habrá que preguntarnos, y yo dejaría algunas incógnitas aquí para nuestro autor. Decimos que es una constitución vigente. Fíjense, teníamos una constitución vigente para México cuando todavía no era México. Es difícil esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos una constitución en un país que todavía no es un país, que todavía no teníamos declarado una independencia? Sin embargo, como bien lo dijo el doctor Rodrigo Juárez, esta constitución fue vigente porque tiene un tiempo y un espacio, ¿no? Un tiempo en donde decir, bueno, pues sí se emitió, se creó un Congreso Constituyente. Fíjense qué importante, todos los que somos guerrerenses nos sentimos orgullosos de nuestro primer Congreso de Anáhuac, nos sentimos orgullosos de Morelos. Yo a veces digo que Guerrero debería ser Morelos, ¿no? O sea, el estado de Guerrero debería ser el estado de Morelos, porque los dos son grandes personajes, por supuesto, y muy respetados y queridos, pero Morelos tuvo incidencia, vivió aquí, se desarrolló aquí, tuvo la encomienda de Hidalgo, que fue el padre de la independencia, de tomar los caminos del sur, así como dice la canción, y los tomó muy bien, ¿no? Y después, estratégicamente, desde el Veladero vio cómo retomar el fuerte de San Diego y lo tomó, y finalmente también tuvimos la primera embarcación de nuestra fuerza naval, ¿no? Cuando decomisa el primer barco español, y desde ahí lanza el primer Congreso de Anáhuac, en donde la pluralidad de los representantes, ¿no? Aparte de los que él designó, los que se eligieron, y llegamos a Chilpancingo, donde es la primer capital, ¿no? La primer capital de México en época de independencia, y finalmente de ahí se lanzan los sentimientos a la nación. Y bueno, antes está lo que decíamos ya, los elementos constitucionales de Rayón, y precisamente esto lo que nos refiere David Cienfuegos. No se los voy a leer porque si no, no compran el libro, pero por eso bien claro en su tema él dice: presentación, los primeros balbuceos constitucionales de una nueva nación. Efectivamente, estos son los elementos básicos de una nueva constitución, y efectivamente decíamos que que esta constitución de Apatzingán, yo dejo entredicho esto de que no éramos un país y que ya teníamos una constitución, pero es cierto, sí es bien cierto que teníamos una constitución vigente que nos imponían de España, que era la Constitución de Cádiz, y es cierto que también fue una representación de legisladores de América para elaborar esta constitución, y que tiene una vigencia legal para los españoles porque todavía éramos una provincia de ellos. La realidad es que el movimiento insurgente lo que pretendía es eso,
Y entonces tenía una temporalidad. ¿Por qué tuvo una temporalidad? Porque Morelos, desgraciadamente, pues no tuvo el tiempo de haber concluido sus trabajos de independencia. Entonces falleció y finalmente por eso tenía una temporalidad. Y un espacio, ¿por qué? Porque era de aquellos territorios ya ocupados por el ejército independentista. Entonces finalmente ahí se aplicaba, y creo que es lo que nos quiere decir el maestro Ulises Flores, que finalmente le dio un sustento y le dio vigencia a esta Constitución. Finalmente voy a leer los últimos 2 párrafos de la presentación del maestro David Cienfuegos, que se refieren propiamente no al libro, sino a Ulises, si me permite. Dice: a 200 años de distancia, la obra de Ulises Flores Sánchez es ocasión propicia para conocer el decreto constitucional. Hay que dejarse llevar por la lectura de esta obra para tratar de entenderlo a la luz de los hombres y circunstancias que rodean su creación y su puesta en práctica. Tiene un tema muy importante de antecedentes que había que leer para situarnos en esta época y en este lugar. El autor ha puesto su empeño en mostrarnos su perspectiva personal de este documento fundamental para los mexicanos. Por ello, más que sobrada la felicitación por su esfuerzo. Él es un destacado guerrerense con estudios de licenciatura y posgrado en Derecho en la Universidad Americana de Acapulco, institución que forma excelentes recursos humanos, el Comercial Panamericana, por supuesto, y que sigue dando muestra de liderazgo intelectual a través de sus egresados. Adicionalmente, Ulises Flores Sánchez, además de ser profesor universitario, también es un destacado funcionario judicial que presta sus servicios al Poder Judicial de la Federación. Ello nos da una idea del esfuerzo que representa la culminación de esta obra. Ojalá este libro encuentre los lectores que Ulises Flores Sánchez vislumbró al realizar tan detallado estudio. No me resta sino agradecer su generosidad al permitirme que estas letras sirvan de frontispicio a los lectores, los que hoy estoy seguro disfrutarán esta revisión histórica y jurídica. David Cienfuegos Salgado, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Chilpancingo Guerrero, agosto del 2014. Enhorabuena, felicidades Ulises. Finalmente, pues vamos a escuchar al autor. La ficha curricular del autor la divulgamos ya previamente en la invitación, la tenemos en algunos lugares visibles. Simplemente diríamos que estamos muy orgullosos de Ulises como alumno y de Ulises como posgradado. Él tuvo mención honorífica en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo que estudió en esta institución. Él está muy vinculado también a todos los colegios y barras de la materia de abogados. Precisamente tiene en su sangre una familia, como bien se ha referido hoy en esta mesa, una familia de abogados y de amantes por el derecho, más que nada, más que abogados, amantes por el derecho, creadores y desarrolladores de teorías, y que trabajan por el bien de Guerrero y de México. Ha impartido varias publicaciones. Este libro que hoy presentamos se ha colaborado en diversas revistas jurídicas a nivel nacional y estatal. Es un honor para nosotros que Ulises también se haya integrado a nuestra planta docente, porque estoy cierto que sus conocimientos los compartirá, y sobre todo su deseo y amor por el derecho para muchos jóvenes que seguramente tendrán el mismo futuro que el de éxito. Bienvenido a esta universidad. Les demos el micrófono a nuestro doctor, el maestro Ulises Flores Sánchez. Gracias, señor rector, apreciables miembros del Presidium, mis compañeros, condiscípulos de la maestría se encuentran aquí conmigo, acompañándome. Licenciado Otero, estimado amigo de la maestría, licenciado Gustavo, el licenciado Balbuena también, compañeros también de la barra de abogados, aquí con el señor presidente de la barra, el licenciado Salomé. Muchas gracias por su presencia. Mis alumnos, que no los voy a andar regañando hoy.
mis jefes del Poder Judicial, que también se encuentran aquí, gracias por su presencia, y sobre todo, pues el que mis maestros, mis profesores, el doctor Rodrigo y el maestro Esteban, pues me hayan honrado con el favor de su presencia en la presentación de pues esta primera obra jurídica. Maestros que los llevo siempre en el corazón, siempre los recuerdo muy bien, porque aprendí mucho de ellos, y los buenos maestros nunca se olvidan. Espero también yo ser buen maestro y que no se olviden de mí. Pues deseo decir solo 3 palabras en esta noche, que son estudio, historia y derecho. Sin embargo, solo un nombre nos acompaña en esta tarde, que es Constitución de Apatzingán, de 1814. Cierto es que crear es un orgullo, escribir un libro es un orgullo, pero el que tan distinguidas personalidades lo presenten es todavía un honor. Quien estima a los libros como quien estima a la libertad. Con frecuencia vemos y se menosprecian los eventos conmemorativos como el que en este año celebramos en el pasado mes de octubre respecto al bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, madre de la actual Carta Magna de 1917. Sin embargo, en esos eventos conmemorativos, en la mayoría de los casos, hay un momento, hay un personaje y hay un documento de la historia que merece ser revisado, analizado o solamente recordado. Ese es el caso de la Constitución de Apatzingán. Cierto es que en el 2007 los constituyentes de Apatzingán ya forman parte con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que el documento político de Apatzingán ha sido objeto de estudios y consideraciones jurídicas. Pero como bien decía el profesor Juárez, dentro del amplio campo de estudio del derecho, nunca se termina por estudiar. Nunca se termina por estudiar porque el derecho o la ciencia del derecho no tiene solución de continuidad, y los estudios que se hagan dentro del campo jurídico siempre se van a ir enriqueciendo cada día más, poco a poco. Por eso es que, como decía en palabras de Karl Popper, siempre habrá una búsqueda sin término dentro de las investigaciones jurídicas. Pues bien, con motivo del centenario de la promulgación de Apatzingán, me ha parecido oportuno publicar y presentar este libro acerca de un documento jurídico sobre el que se ha polemizado en forma amplia, con ataques furibundos y hasta en ocasiones sin sustento lógico jurídico. La Constitución de Apatzingán se torna de mucha importancia debido a que forma parte de la historia constitucional de México, ya que fue en esa Constitución donde por primera vez se le da a nuestra patria el nombre de México, y ya no el de América Septentrional, pero el cual por desgracia es tocado en forma aislada y escueta por los estudiosos del derecho constitucional, pues pésele a quien le pese, fue y seguirá siendo la primera Constitución mexicana que tuvo como promotor, protector e inspirador al generalísimo Morelos, y como juristas redactores del texto constitucional a los jurisconsultos Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo y José Manuel de Herrera. Es por ello que yo decidí que apareciera en la portada del libro las fotografías de los creadores intelectuales, cerebros, redactores de la Constitución de Apatzingán: Bustamante, Quintana Roo y José Manuel de Herrera.
sin menospreciar a los demás constituyentes que colaboraron en la redacción y elaboración de este documento, pero ellos tres fueron los cerebros creadores y redactores de este importante documento. Lo que me motivó a mí a escribir y empezar a estudiar y analizar sobre ese tema fue que en mis estudios, en mi formación jurídica inicial, la gran mayoría de los estudiosos del derecho constitucional mexicano solamente se refieren a esta Constitución de manera aislada, de manera escueta, en 2, 3 renglones, y a lo mucho, si le fue bien a la Constitución, en una página, y de eso poco que escriben los autores, siempre lo hacen menospreciándola, y siempre la atacan de que esa Constitución ni fue Constitución, ni tampoco que estuvo vigente, y le atribuyen su nula vigencia al hecho de que en esos momentos pues todavía estaba el movimiento armado insurgente en plenitud. Sin embargo, como se demuestra en la obra, como ya lo comentaron los maestros, científica y objetivamente se demuestra que esa Constitución sí estuvo vigente, y tuvo una vigencia escasa de aproximadamente 6 meses, y que se estuvo aplicando dado que la gente ocurría al Supremo Tribunal de Justicia en aquel entonces a resolver sus conflictos de intereses jurídicos, como en la actualidad ocurre alguna persona a dirimir alguna controversia en los juzgados. La gente ocurría, y hay documentos, constancias judiciales de las determinaciones que se tomaban por el Supremo Tribunal de Justicia. Entonces sí tuvo aplicabilidad práctica. Fue un documento avanzado para su época, y digo avanzado para su época porque el contenido del documento de Apatzingán pues todavía lo encontramos hoy en día en la Constitución vigente. La cuestión del principio de la división funcional de los poderes públicos, todo el catálogo y el rosario de los derechos fundamentales, ahora llamados derechos humanos, la cuestión rudimentaria del control constitucional o de los mecanismos de control de protección de la Constitución. Pero el que en ese documento, o en un documento de aquella época, ya se estableciera un mecanismo rudimentario de control constitucional, una especie de amparo, porque se establecía, no se llamaba amparo, pero se le llamaba recurso de fuerza, de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuestión que en esa época no se creía necesario establecer un mecanismo o medio de control, porque se tenía la creencia de que en aquella época, con el simple hecho de contener los derechos humanos, derechos fundamentales, en un documento jurídico constitucional, ya por sí solos se iban a respetar, y que la autoridad lo iba a respetar. Por eso es que no se vieron la necesidad, o creyeron que no era necesario crear un medio de control constitucional, cuestión que ahora vemos y sabemos que no es así. No por hecho de que venga en una Constitución los derechos humanos o los derechos fundamentales contenidos en un documento jerárquicamente de rango superior en todo un sistema jurídico, se van a respetar por sí solos. Vemos que no. Por eso es que justificadamente no se estableció un verdadero control constitucional, pero se establece un control rudimentario. ¿Qué otra cuestión de avanzada de su época tenía? Lo que hoy conocemos y que está muy de moda,
la cuestión del derecho internacional de los derechos humanos, que ya venía contenido en el artículo 9 de la Constitución, la cuestión de la protección a nivel internacional de los derechos humanos. Ya venía también en la Constitución lo que ahora está muy de moda con las reformas que hubo en 2008 en materia penal, lo del principio de presunción de inocencia. Ya estaba establecido en el artículo 30 de esta Constitución desde hace mucho, y ahora pues se viene a revolucionar, entre comillas, con esto del principio de presunción de inocencia, que ya desde hace un buen ya existía. ¿Y con qué me quedaría yo con la Constitución de Apatzingán? Me quedaría con todo, porque todo sigue vigente. Lo único que le quitaría es la cuestión de mezclar el tema religioso, la imposición de una doctrina religiosa en un documento jurídico. Pero era explicable, como lo comentó el profesor Juárez, era explicable que se tenía que establecer obligatoriamente la religión, porque los creadores del documento, pues en su mayoría eran sacerdotes. Y eran los sacerdotes los únicos que tenían a la mano acceso a la literatura jurídica de ilustración y al conocimiento jurídico de Europa. Por eso es comprensible que en esa época se estableciera obligatoriamente la religión, pero yo lo único que le quitaría fuera eso. De ahí en fuera yo me quedaría con todo lo que contenía y los principios que contienen, basados en la felicidad y en las virtudes, que es un liberalismo simple, no es un liberalismo de corte puro, pero ya los constituyentes de Apatzingán establecieron como fundamento de los derechos humanos la cuestión de la dignidad y de la felicidad, que ese es hoy en día lo que se pregona con las reformas en materia de derechos humanos, la dignidad de las personas, que ya venía también establecido desde 1814. O sea, hoy en día con las reformas no se está descubriendo el hilo negro, porque todo esto ya se está retomando de los antecedentes de la Constitución de Apatzingán. Y esa es la importancia, y eso fue lo que me motivó a mí el empezar a escribir, como efectivamente comentó el maestro Esteban. Desde el 2003 que empecé a investigar y que me aboqué al estudio de este documento, y que, dada la escasa bibliografía que había dentro de nuestros constitucionalistas, me pareció muy oportuno y muy necesario para los estudiantes del derecho el que se contara con un libro, una monografía, donde se estudie objetivamente, científicamente, este documento constitucional. No me resta más que decir, para no aburrirlos, porque ya los veo que andan medio cansadones o que tienen que regresar a trabajar, porque nos piden la cuenta en el tribunal y hay que hacerla. No me resta más que decir, pues, que compren el libro. Confirma al autor, cuesta 10 pesitos más. No es cierto. No. Ahí está el libro, todo lo que tengo que decir está en el libro. No se trata de repetir lo que dice el libro, porque entonces no tendría caso la publicación del mismo. Y además le sirve aquí a mis alumnos a que vayan formando su biblioteca jurídica, pero que no lo usen nada más de adorno o lo tengan ahí nada más para recargar el ropero que esté chueco y lo metan de calza. No, hay que leerlo.
y invitarlos a mis alumnos a que se atrevan a escribir, a que se avienten a escribir. No esperen a tener todo el conocimiento necesario para poder escribir, porque nunca se va a tener el suficientemente conocimiento necesario para decir, ya lo sé todo, ya tengo todo el conocimiento y me voy a empezar a escribir. No, nunca se termina de aprender. Esa es la invitación que yo le hago a mis jóvenes alumnos, de que no esperen a ser los sabios y custodios del derecho para sentirse con la capacidad de escribir. No, yo no me siento sabio ni custodio del derecho y ya lo hice. Espero haberlo hecho bien. Eso ya va a depender de ustedes, de la opinión que me digan, porque al final de la introducción del libro viene mi correo electrónico para recibir todas las pedradas. Todas las pedradas, no los halagos porque esos no me los merezco, sino sí las críticas constructivas para el mejoramiento del libro, como dice el señor rector, para una segunda parte o una segunda edición, porque sí quedaron en el tintero varios puntos o varios temas que me gustaría incluir posteriormente, dependiendo de cómo anden las ventas. No, eso ya lo va a saber la editorial. Pero les agradezco su presencia, les agradezco el que me hayan acompañado. Es para mí muy importante el que ustedes hayan estado aquí conmigo. Y pues aquí estamos a sus órdenes, o en la barra de abogados, que me honro aquí, el licenciado Salomé, en formar parte de sus filas. Me pueden encontrar ahí, o en el tribunal colegiado, en el Poder Judicial, que queda muy lejos. Yo lo sé que es difícil, pero pues allá estoy, del otro lado de la ciudad, donde, diría el maestro Juárez, donde Jesucristo perdió la sandalia. Muchas gracias. No está tan lejos, lo que pasa es que ahorita la escénica está un poco matotada. Creo que finalmente queda en claro el objetivo del autor y de esta obra, que es marcar la relevancia de la Constitución de Apatzingán, en el sentido de lo que representa para nuestros días actuales, para nuestra Constitución y para los derechos. Creo que es importante que la veamos, y es importante que entendamos el valor que tuvieron las personas que la diseñaron y que la elaboraron, desde sus diferentes trincheras, ¿no? Desde Hidalgo, que lanza el grito y lanza algunas consideraciones, volvemos a Rayón, volvemos a Morelos y volvemos a muchos más. Recordemos que en aquel entonces el medio para poder, los medios con que se peleó también el grupo independentista fue con las publicaciones. ¿Cómo podían ellos difundir lo que estaban haciendo en distancias que, imagínense, de un pueblo a otro se podían hacer horas? Entonces, los periódicos y las revistas que en aquel entonces hicieron, Bustamante y algunas otras personas fueron custodios y elaboradores de estos, precisamente es lo que estaban desarrollando, y había otros principios y elementos que ellos aportaban, y adicionalmente que seguían escribiendo y pensando constantemente. Visualicémonos en aquella época donde a lo mejor de una ciudad a otra, a lo mejor de aquí a Chilpancingo podríamos hacernos 4 o 5 días, ¿no? Donde tenían que trasladar muchas otras cosas, y es una carretera fácil, había otras más difíciles. Visualicémonos en una época en donde ellos estaban siendo perseguidos constantemente, ¿no? Y que tenían que estaban a salto de mata, como dicen por ahí, ¿no? Aguas que vienen. Entonces tenían que estar estudiando, conservando las leyes, luchando por la independencia, sufriendo carencias. Y dentro de todo este contorno, después de que tuvieron el ideario de convocar un congreso de Anáhuac, donde ahí se crea en el congreso de Anáhuac, se crea un congreso constituyente. Eso es lo valioso, por eso precisamente los elementos de constitución. Es un congreso constituyente que se tardó del 14 de septiembre del 2012 al 22 de octubre del 2014.
en emitirla, de 1813. De 1813 al 22 de octubre del 14. Imagínense, ese Congreso Constituyente venía armando esta Constitución. O sea, qué importante, y veámoslo así, porque esa es nuestra historia, ese es el reflejo de los que somos, del esfuerzo, de la lucha, de querer ser mejores, de querer un México independiente, un México equilibrado, un México igual, un México sin esclavos, un México y unos mexicanos iguales ante la Constitución, que es lo que dice la Constitución, todos van a ser iguales. Entonces, finalmente es un documento que vale la pena leerlo. No sé si alguno de mis compañeros de mesa tenga alguna reflexión, algún comentario que quisieran aportar. Y si no fuera el caso, antes de cederle por supuesto la palabra a ustedes, yo le pediría a la maestra Lourdes Garduño, que es la directora de la Casa Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y quien también es coorganizadora de este evento, y que siempre es una persona muy colaboradora, muy modesta, y nos pidió que nosotros lleváramos la conducción, pero finalmente es un evento a la limón, como siempre los que hacemos, trabajando muy contentos con una institución que promueve también la cultura jurídica, y que se acerca a todos aquellos que quieren estudiar Derecho, y que, bueno, gracias a que tiene un aporte importante oficial gubernamental, ofrece cursos de alta calidad y gratuitos. Bienvenida, Lourdes, esta a tu casa. Te cedo el micrófono para lo que nos guste es comentar y para los reconocimientos académicos que haya que entregar. Muchísimas gracias por el uso de la voz. Seré muy breve. En primera instancia, muchísimas gracias a la Universidad Americana de Acapulco, al señor rector Mario Mendoza Castañeda, por la oportunidad que nos ofrece a la Casa de la Cultura Jurídica para vincularnos y seguir promoviendo pues la cultura jurídica y jurisdiccional en nuestra entidad. Somos ya un grupo, una comunidad de personas que apostamos por las armas intelectuales, ¿sí?, por la capacitación continua, por ser un ejemplo para nuestros jóvenes, por dictar congruencia en nuestro actuar, en nuestro quehacer cotidiano, y dárselos a ustedes. Y en este orden yo pues felicito a mi querido licenciado Ulises por el haberse atrevido, por el haber dicho: voy a escribir un libro, voy a cocinar un hijo del producto del intelecto. Y coincido totalmente con las valiosas aportaciones de los ponentes y comentaristas de la mesa. México, bien sabemos que sufrió y vivió una historia de ser de entidad. Edmundo Gorman habla de la invención de América, habla no de un descubrimiento de un continente, sino de la invención a los ojos y a la luz de un sistema preconcebido en Europa, cómo fue adaptado aquí en esta América, en la cual se sincretizaron, pues obviamente la religión y los modos de vida, de tal suerte que pues llegamos a crear una sociedad criolla, estudiada, una sociedad que tuvo como base y abrevó de órdenes mendicantes, de franciscanos, de dominicos, de agustinos, que por eso es que tenemos fehacientemente en esta Constitución de Apatzingán, pues que la nación mexicana fuera católica, porque de ellos abrevamos. Venimos de una contrarreforma española, ¿no? De una contrarreforma en la cual, bueno, pues ya había existido Enrique VIII allá en esa iglesia anglicana, ya teníamos a Lutero y a Calvino, y a España como defensor de este catolicismo. Y afortunadamente llegaron estas órdenes que a pesar del horror que pudo haber sido el vivir en este mundo prehispánico, pues dio como resultado un cóctel maravilloso que somos nosotros. Somos esta sociedad mexicana, esta sociedad llena de magia, llena de cultura y de gran saber. Y pues en este sentido yo me siento muy orgullosa
yo agradezco infinitamente el estar esta tarde compartiendo con ustedes y el ver que seguimos produciendo y que apostamos por esta gran dignidad humana que se manifiesta en un acto académico y cultural de esta naturaleza. Gracias, señor rector. Felicidades, Ulises, de nueva cuenta. Y pues no me resta más que seguirlos invitando a que sigamos siendo ejemplo de cultura, ejemplo de que en Guerrero somos gente que podemos salir y seguir distinguiéndonos en cualquier parte del mundo. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, ya nos escucharon a todos. Ahora estamos atentos. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, por supuesto, estamos en una presentación académica. Les rogaríamos, si alguien quiere hacer alguna manifestación, simplemente que dijera su nombre, su origen, por si no lo ubica el licenciado Ulises, y que pudiéramos ser muy concretos en relación a lo que pudiéramos plantear. Si alguno gusta hacer uso de la palabra, bienvenidos. Estamos en una comunidad académica. No es examen. Maestro, por favor, si es tan amable. Bueno, maestro Ulises, compañeros todos aquí presentes, abogados, de verdad que en mi calidad de presidente de la barra de abogados me siento de verdad muy agraciado con esa fortaleza que usted tiene, ese conocimiento que está aportando a través de este libro, que no nos lleva más que confirmar que el pasado no está olvidado, está presente en nosotros. Considero que este trabajo, aun cuando no he tenido la oportunidad de analizarlo, sin embargo, hoy me comprometo a comprar ese valioso libro y sobre todo, yo creo que en voz de los compañeros de la barra, decirte que nos sentimos muy a gusto y ante los oídos de esta noble institución y gran institución académica como es la Universidad Americana, expresarte que te reconocemos y, como ya te lo he dicho los demás ponentes, esperemos que sigas adelante y con los brazos abiertos como siempre. Esperamos el día 6 de diciembre en la barra de Acapulco, tu casa. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más que sea crítica, constructiva, por supuesto? Bueno, entonces, si nos los permite, le pediríamos a la maestra Sonia Choi, a la maestra Lourdes Garduño, que si nos hacen el favor de pegar los reconocimientos académicos. Está de este lado, Sonia. Bueno, antes de hacer esta entrega, yo sí quiero aprovechar que tengo el monopolio del micrófono para felicitar a nuestro egresado, a Ulises, al ser humano, al niño que se convirtió en joven, en adulto, en profesional, aquí, en esta institución, en su casa, en donde hoy labora y se desempeña como docente, y que es un ejemplo claro de lo que es el orgullo de ser egresado de la Americana de Acapulco. Mil felicidades, Ulises. Espero que la felicidad que me describiste el día que fuiste a presentarme tu libro con la intención de traerlo a este foro persista por siempre. Mil felicidades, que esta sea tu eterna compañera. Nos permitimos aquí con la maestra Lourdes entregar este reconocimiento al maestro Esteban Pedro López Flores por su participación como comentarista en la presentación del libro que hoy. De igual forma, me permito hacer entrega al maestro Rodrigo Juárez Ortiz por su participación en este foro por la tarde.
y también, y con mucho gusto, al maestro Ulises Flores Sánchez, autor y quien nos convoca el día de hoy. Felicidades. Señor subsecretario, le pediremos de favor que nos haga el honor de hacerle entrega al doctor David Cienfuegos Salgado de este reconocimiento. Muchísimas gracias. Pues no hay muchos libros, yo les sugiero que se apuren. Sobre todo que el que primero lo compre, pues seguramente primero va a recabar la firma. Bienvenidos todos nuevamente a su casa, que tengan un excelente día, una excelente semana y que sean felices todos. Gracias por venir aquí.